Ayer se conoció el dato estadístico de que en abril los salarios volvieron a perder contra la inflación. Es decir, los salarios aumentaron 3,2, pero quedaron rezagados frente a una inflación de casi el 5%. Es decir, que la pretensión de que los salarios le ganen a la inflación tienen que tener un shock en este segundo semestre para que al final del periodo eso se verifique, porque vos tenés meses del primer semestre donde el proceso es inverso, donde la inflación le gana a los salarios. Y eso que se registra incremento salarial, no es que no. Pero bueno, la inflación está por encima de esos incrementos. Ese es el marco en el cual se están dando las discusiones políticas, como la que se dio ayer entre Culfas y Moroni y Hugo Moyano. Puedo incorporar un elemento estadístico, en serio, es muy interesante esta encuesta de analogías, me acaba de llegar justo para la transición. Voy a marcar esta pregunta y esta respuesta en particular, porque, como vos decías, el medio también es el mensaje. La pregunta de la página 32 de este informe, 40 páginas, es: ¿quién cree usted que tiene ¿Cuándo más? es el informe este? Cerró ahora el 28 de junio. Cerró hace un par de días. ¿Quién cree usted que tiene mayor responsabilidad por el aumento de los precios de los alimentos y los productos básicos? Insisto, es una encuesta que hace analogías de distintas cosas. Entre otras cosas, pregunta: ¿a quién le adjudica la sociedad el incremento de los precios, la inflación? Sí. ¿De quién es responsabilidad? Sí. El 36.8% Sí. cree que la responsabilidad es de las grandes empresas. Sí. El 53.7% cree que el aumento de precios es responsabilidad del gobierno. En función de esto que veníamos hablando, del impacto de la economía, no solamente en el electorado joven, también en el electorado no núcleo duro, pero también en el electorado del Frente de Todos, es un impacto que hay que mensurarlo y que se está mensurando en las encuestas que abastecen al Frente de Todos. Esta es una encuesta que abastece al Frente de Todos, que es un insumo. No digo que se ejecuten políticas en función de las encuestas, digo, sirven las encuestas para saber por dónde está yendo la opinión pública, ¿no? Y fíjate que casi, o más de la mitad, del 53.7% de las personas consideran que la responsabilidad de la inflación es del gobierno y no de las empresas, cuando se supone que el gobierno intentó una narrativa, a mi modo de ver, muy tímidamente, donde ponía los puntos sobre las IES, sobre todo en algunos rubros muy específicos. Caso, por ejemplo, alimentos. Para mí le falta convicción a esa narrativa. Lo hablamos muchas veces. Le falta lo que le sobraba a Néstor. Convicción. Néstor decía: yo te conozco, Coto, le ponía nombre y apellido. Acá hay como intentos, ¿no? Acá, el Rulo contó el tema de los frigoríficos, el Rulo de los frigoríficos, ¿no? Vos lo contaste, sí, Rulo. Hubo intentos de imponer en la narrativa la necesidad de observar bien cómo se comportan los monopolios o los oligopolios de alimentos. Pero evidentemente eso no permeabilizó mucho, porque la gente no está acusando a los frigoríficos de aumentar el precio de la carne, acusa al gobierno de que aumenta el precio de la carne. Insisto, una encuesta de analogía. No sé cómo lo evalúan ustedes, Rulo. Sí, a ver, digo, lo que pasa es que acusar al gobierno puede tener distintas variantes. Yo no lo hago, digo, estoy replicando lo que dice la encuesta. No te defiendan esto, estoy atacando. ¿Qué cosa? ¿Qué culposo que sos? Y bueno, es mi costado. Pero digo, vos podés atacar al gobierno, decir, porque uno dirán, porque interviene demasiado, en vez de dejar que el mercado decida, interviene demasiado y provoca aumento de precio. Y otros dirán: estoy de acuerdo con que la culpa es de los grandes empresarios, y el gobierno no hace lo que tiene que hacer con los grandes empresarios. Que eso podría ser coincidente con los primeros que dijiste, con el 36% que le echa la culpa a las grandes empresas. Uh-huh. Vamos a un ejemplo concreto, ¿les parece? Comparto con ustedes. Sí. Leo nuevamente el tuit del ENACOM. Visitamos Villa 20 aquí en Capital junto a una diputada y referentes de organizaciones sociales para entregar tarjetas telefónicas y continuar garantizando el acceso a la conectividad de los y las estudiantes del barrio. O sea, la política pública de telecomunicaciones es entregar tarjetas telefónicas. El ENACOM. El ENACOM. Bueno, está bien. El ENACOM, bueno, pero es el ente que regula con la telecomunicación. Pero ¿qué le vas a pedir al ENACOM? Que te resuelva el problema de la pobreza. El ENACOM que aplique
que aplique el decreto 690 por caso. Sí, bueno. Hay un montón de recursos administrativos frente a la desobediencia judicial o la desobediencia política del Grupo Clarín y el resto de las telecomunicaciones. La desobediencia judicial la justicia le da la razón a ellos. Bueno, pero la justicia le da razón a eso porque no hiciste ninguna reforma en la justicia. Bueno, y la va a hacer y la va a hacer el ENACOM, colonizado por las empresas, por el Grupo Clarín, y no hiciste ninguna reforma en un año y medio. Daniel, entonces, y eso política pública es ir a los barrios populares a regalar tarjetas telefónicas. El ENACOM. Ahora le estás pidiendo al ENACOM que haga una reforma judicial. Me parece macrismo explícito. Es la misma política que podría desplegar el gobierno de Macri. Para los pobres, tarjetita telefónica. Y para las telecomunicaciones que aumenten lo que quieran, total, tienen el Poder Judicial a su favor. Colonizado, a su favor. Reforma ninguna. Es el único gobierno del 83 a esta parte que no reformó, no produjo ni un cambio en la Corte Suprema. Ni uno. Un año y medio. Ni uno. Y subió con ese mandato, Rulo. Subió con ese mandato. Pero me estás llevando una cosa de una punta a la otra. Digo, te estoy hablando de la seriedad del problema. Bueno, pero entonces... ¿A vos te parece una política pública regalarle a los pobres tarjeta telefónica? Sí, es una política chiquita, pero es una política pública. Y del ENACOM, digo, yo no voy a ir al ENACOM ahora a decirle, ¿ustedes cuándo van a hacer la reforma judicial? Porque van a decir, sos un ridículo total. De un gobierno. Bueno, el ENACOM, ¿quién es el titular del ENACOM? ¿Quiénes son los directores del ENACOM? Y bueno, ¿quién lo pone en el ENACOM? ¿Quién da las órdenes políticas al ENACOM? Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que un gobierno de Macri hubiera ido a atender no a una villa, sino a atender a las oficinas de alguno de los emporios de toda la comunicación, que era lo que hacía. No creo que sea comparable esto con lo de Macri. Es decir, tampoco me parece una mala política. ¿Insuficiente? Claro que es insuficiente. Pero lo tenemos que tratar. Es una dádiva. Es decir, la tarjeta alimentaria. Para pobres para ricos. La tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria es una dádiva. Esto es una dádiva. Si pedís el IFE, si pedís el IFE que vos pedís el IFE, sí, es una dádiva también. Pero es decir, mira Toñetti pide el IFE en vez de pedir una reforma, la reforma agraria. Es decir, son políticas chiquitas de un sector. No le caigas a ese organismo por una política chiquita que está atendiendo algo que, digamos, es ver uno de los aspectos de los derechos civiles de una población vulnerable. No le caigas ahí, digamos. Lo otro sí lo podemos discutir y entre nosotros ni siquiera lo discutimos. Hablamos de reforma judicial y yo lo sigo a ustedes, ni siquiera soy un experto en eso. Volviendo a la discusión de por qué el kirchnerismo puede estar perdiendo el voto joven, Rulo. ¿Qué mística te puede generar ir a un barrio popular a repartir? Vos tenés 20 años, 25 años, querés cambiar la Argentina, querés un destino para tu vida, ¿entendés? Querés un proyecto de vida en este país y como política pública andar a repartir tarjetas telefónicas a los barrios populares. ¿Qué mística puede generar esto? ¿Qué entusiasmo puede generar eso? Perdón, Daniel, lo que yo te planteo es eso. Y con respecto al IFE, te tengo que recordar que Bolsonaro tiene IFE y el gobierno de Alberto Fernández no tiene IFE. Igual te lo quiero recordar. Y este equipo económico. Y vos con eso lo ponés a Bolsonaro a la izquierda o más cerca de los intereses populares. No. Se ponen a la izquierda y a la derecha solos. Yo no los pongo. No. Con una medida. Se ponen a la izquierda y a la derecha solos. Con una medida no me definís un gobierno. No me definís un gobierno con una sola medida. Es un gobierno cuyo equipo económico dice que no hay IFE, que es una política de emergencia, no es una política de fondo. En eso coincido con vos, Rulo. En eso coincido con vos. Y con el gobierno también vas a coincidir. En ese coincido con vos. Bueno, si con el gobierno vas a coincidir con eso. Es una política de emergencia. Igual para mí hay un problema, Daniel, en la idea de suponer que al gobierno le interesa, al gobierno me refiero al Poder Ejecutivo, a Alberto Fernández, al presidente, le interesa una sociedad movilizada, militante. No forma parte del ADN político de Alberto Fernández, no es lo que quiere, ¿eh? O sea, no estimula lo que no quiere tener tampoco, ¿eh? Pero si no es una consecuencia, no es una tragedia. Puede ser una tragedia para quienes creemos que la política debe ser también un estímulo de militancia, pero el presidente no cree en eso. Entonces, ¿por qué estimularía algo en lo que no cree? ¿Con 50% de pobres no creer en la capacidad transformadora de un país? Pero el presidente no cree en eso. Lo dijo muchas veces. Él cree en las mesas largas, en el consenso,
en la reunión de cúpulas, está formado políticamente en la política de Palacio. Alberto Fernández proviene de ahí, proviene de la política de Palacio, no viene de la territorialidad, de la capilaridad territorial de la política. Viene de otro esquema de la política, de cúpulas, de acuerdos. La militancia es un problema para ese tipo de política, no es una solución, Daniel. La militancia demanda, la militancia exige, no solamente banca, exige. Una sociedad movilizada obliga. ¿O vos te pensás que muchas de las decisiones transformadoras del gobierno de Cristina Fernández surgieron desde el Palacio? Surgieron como necesidad de abastecer una militancia que estaba muy activa y que quería llevar adelante transformaciones como las que ustedes estaban conversando recién. No es la pretensión del presidente, no está en su ADN. No está en su ADN, no forma parte de su lenguaje político. No es eso Alberto Fernández. No, y no lo va a hacer. Ahora, el problema, insisto, yo vuelvo a los datos. El problema es que vos tenés por delante una elección donde la mitad de la población, mirá, ¿cómo cree usted que será el poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses? Pregunta Analogías, una encuestadora cercana o muy ligada al Frente de Todos. La mitad, el 50%, cree que el poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses va a ser menor que el actual. O sea, la perspectiva del 50% de la población, que es electorado, considera que va a ser peor el poder adquisitivo. Cuando el gobierno viene planteando que los salarios le van a ganar a la inflación. Los datos vienen marcando otra cosa. Los datos vienen marcando que en abril el salario perdió contra la inflación. Y solamente un 12% de la población cree que el salario le va a ganar a la inflación. Ahora, el gobierno tiene otra narrativa. Dice, no, el salario le va a ganar. Ayer mismo acá, Hugo Yasky nos decía, no, el salario le va a ganar a la inflación. ¿Por dónde? ¿Desde qué lugar? Si vos ves que el salario está perdiendo contra la inflación, mes contra mes en lo que va este semestre, ¿va a haber un shock salarial en el segundo semestre? ¿Va a haber aumento del 70%? Para garantizar que el salario gane la inflación. ¿Va a haber un freno a la inflación? ¿Va a haber un freno a la inflación? Porque si no, no. Porque la perspectiva de la sociedad no es esa, y la sociedad no es sonsa. Todos somos argentinos, todos vivimos acá, todos sabemos cómo es el comportamiento si nadie le pone un freno a los monopolios alimenticios. Todos sabemos cómo funciona. Acá no estamos hablando de una sociedad que porque esté desmovilizada es sonsa y come sapos con alegría. No funciona así. Último dato que me parece que es clave para la perspectiva electoral. ¿Cuál cree usted que será la inflación este año? Fíjate cuál es la perspectiva de inflación que tiene el 30% de la población, que es la mayoría. Entre 40 y 50%. Esa es la perspectiva de inflación que tienen los encuestados por Analogía. Y el 25% cree que es más del 50%. Si vos sumás entre el 30 y el 25, el 55% cree que la inflación va a estar de 40% para arriba, muy para arriba, más del 50 al 25%. ¿Cómo frenás? Y perdón, hay un sector del gobierno que esto lo ve, por eso empieza a impulsar paritarias por encima del 40%. Pero no es todo el gobierno. Pregúntale a Guzmán si quiere que Sanidad cierre un acuerdo por encima del 40%. Fíjate lo que hizo hacer Moroni con ese acuerdo de sanidad, con esa paritaria de sanidad. ¿Qué hizo ayer? Llamó una conciliación obligatoria. Si el gobierno estuviese interesado en convalidar una paritaria por encima del 40%, no llama una conciliación obligatoria. Y hoy habría paro de los trabajadores de sanidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a haber paro de los trabajadores de sanidad en plena pandemia? Ya hubo paro de trabajadores de sanidad en plena pandemia, y la pandemia, los números de la pandemia no se movieron por eso. O sea que no hay acuerdo en el Frente de Todos respecto a que el piso salarial tenga una paritaria del 40%, el piso de la paritaria sea del 40%. No hay. No hay acuerdo. O sea, hay un sector del Frente de Todos que claramente está empujándolo. Es fácil de distinguir, digamos, qué sector. Y hay otro sector que no quiere. Ahora, yo insisto, esta encuesta marca claramente el desafío electoral y por dónde viene. Y es todo lo que venimos hablando nosotros. Los jóvenes que no encuentran laburo. La inflación que se come el poder adquisitivo y se lo come durante buena parte del primer semestre, en todo el semestre, ¿no, Rulo? Ayer cerró
el número de abril de salarios. Oficial. El índice salarial, 3,2 contra el 4,1 de inflación. O sea, un punto menos de salario. O sea, agregarle otro punto de pérdida salarial en el año. ¿Cómo? Yo lo que les pregunto a vos, lo podemos incorporar y además es el índice de aumento salarial que se toma en cuenta para los aumentos de las jubilaciones y demás. O sea, proyecta una inequidad a futuro también. Que va a subsanar, se va a subsanar el gobierno con un bono, ¿no? Pero un bono para la mínima. Discrecional. Para la mínima. Un bono absolutamente discrecional. Vos ganás más de 23, 24 lucas de mínima y ya quedaste afuera. Se pasó de una ley de movilidad jubilatoria que seguramente se podía revisar en algunas cuestiones, pero era una fórmula que dejaba satisfechos a sectores mayoritarios, a una política que hay que subsanar con un bono, para que los jubilados de la mínima, que son casi el 70%, entre la PUAN y la mínima, son casi el 70%, el 70% de los jubilados cobra menos de 26.000 pesos, para que no pierdan frente a la inflación, en la peor recesión de la historia contemporánea de Argentina, el Estado le tiene que dar un bono. Esta es la política de ingreso de este gobierno, estoy describiendo las políticas, ¿no? Creo que el bono fue en marzo de 1.500 pesos, ¿no? Yo creo que el gobierno está en disputa. Y ahora no sé de cuánto va a ser. Sí. Yo creo que hay una disputa en el gobierno, no hay una política. A ver, ¿logramos entender de qué estamos describiendo? Sí. O sea, el gobierno le da un bono a los jubilados de la mínima para que no pierdan frente a la inflación. Esta política de ingreso, con los sectores que no tienen herramientas no tienen muchos herramientas de respuesta frente a la crisis. No es que tienen una caja, no son sectores medio altos que tienen recursos, ¿no? No, muchos jubilados de hecho tienen changas, complementan sus ingresos con changas que están limitadas, además estuvieron limitadas durante todo el año, ese es un adicional. A mí me parece, Daniel, insisto, que no es uno de los problemas que tiene la narrativa. Primero, que hay que ver cuánto de la narrativa se verifica con la realidad. Segundo, con la percepción de la sociedad. Hay claramente un sector de la sociedad mayoritario que no cree en que los salarios le van a ganar la inflación. Y ahí tenés un problema. Porque si vos no crees eso, ¿cómo dinamizás la economía? ¿Cómo convences a alguien que haga un gasto? Y no me refiero a ir a comprar insumos básicos, ¿no? Estoy diciendo de entrar en un crédito de 36. Ahora va a salir el Ahora 30, por ejemplo. Es un programa que se supone que va a estimular la economía, ¿no, Rulo? La experiencia de la Ahora 12, la Ahora 18, la Ahora 30, estamos hablando de 2 años y medio. Debiera estimular fuerte la economía. Pregunto, si tu perspectiva es que tu ingreso se va a depreciar fuerte en el futuro, ¿te metes en un crédito a 30? Bueno, si es un crédito a tasa cero, sí, porque en definitiva se deprecia todo. También lo que tenés que pagar. Pero, digo... no, está pasando con las pymes eso. ¿Está pasando con las pymes? ¿Está el tema de crédito? No toman crédito. No toman crédito porque me estoy poniendo la pistola en la 100 tomando un crédito y con tasa que se supone que no son tasas cero, no son tasas regaladas. Tienen un subsidio. Pero hoy contra la inflación son tasas más bajas que la inflación. Están en el orden del 30, digamos. Más claro. Así todo no lo toman porque dicen no lo voy a poder pagar. Bueno, y una pyme que no invierte es un empleo menos, Porque una pyme que no invierte en capital o en insumo es menos demandante de empleo. Entonces, ahí el tema es cómo destrabas. Bueno, lo destrabas por el lado del consumo. Coincidimos todos acá que el tema de la economía argentina se destraba por el lado del consumo. Históricamente, por lo menos, viene siendo así. Ahora, la perspectiva del consumo está muy acotada por las propias expectativas económicas de los consumidores, que dicen, vamos a tener menos guita en el bolsillo. Y la verdad que los datos te verifican que más o menos viene por ahí. Y está bien que no le crean al tema de que simplemente porque lo proclamas los salarios le van a ganar la inflación. Sí. Que está bien que no le crean, que digamos, y ojalá el gobierno reaccione ante eso. Porque no hay política, repito esto, si no resuelve el tema de inflación, no hay política de ingresos. No hay política de ingresos. Es decir, como yo soy empresario, formador de precios y vos sos asalariado. ¿Cómo hace mi política de precios? Lo que tenga vos más 10. Entonces, como yo te doy un 30% de aumento de salario y yo los precios los voy a aumentar 40.
Entonces te doy un 50% de aumento de salario, así recuperás, y yo voy a aumentar 60. Entonces yo te doy 100% de aumento de salario, entonces yo voy a aumentar 110. Es decir, ¿cómo? Pero ganás vos siempre. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Andá al bar a ver si gané o con offside o sin offside. Pero que ganar, gané. Entonces, si vos no parás eso, lo otro no sirve. Lo otro no sirve. No hay política de ingresos sin tocar el tema de salario, porque va a ser política de ingresos monetarios, no ingresos reales. Porque en la realidad, en el valor real, te va a ganar siempre el poderoso que marca los precios, que gobierna. Porque hoy gobierna el poderoso. Porque si te fijas los precios de la carne, te fijas los precios hasta de las comunicaciones, te fijas los precios de cualquier servicio, hasta de la salud, entonces están gobernando ellos. Hay que ir por el gobierno. Hay que ir por que el gobierno sea de quien democráticamente se eligió, no de quien económicamente se hizo poderoso. Esto, claramente, esto que estoy diciendo, no es la concepción del gobierno de Alberto Fernández. Pero sí es la concepción de una cantidad de gente que está viendo, así no resolvemos, así no me la vas a resolver. Y me parece que la cosa pasa por ahí. Yo caigo siempre en ese punto, me parece que es el punto central, digamos, del tema de las malas políticas o buenas políticas. El tema central es quién hace la política, quién ejerce la política. Cuando Mañeto junta a los muchachos en su quinta para darle instrucciones de cómo salir a pelear o a tirar a tirar cohete, está haciendo política. Está haciendo la política y desde el lugar dominante. Si eso no lo comprendemos. Bueno, Dani, ¿quién no lo comprende, Rulo? ¿Quién no lo comprende? El gobierno no lo está comprendiendo. No, el gobierno, ¿quién es el gobierno? Porque el gobierno son 3.500 funcionarios, 4.000 funcionarios, o el presidente. El gobierno tiene una cabeza, un presidente. El que no comprende entonces es Alberto Fernández. Tiene una vicepresidenta. ¿La que no comprende es Cristina? Y si lo comprende, no lo está ejecutando. Bien. Digo, y si no lo ejecuta, pierde mística. Y si pierde mística, se le alejan los jóvenes. Lo que dice públicamente, ¿no? Lo que dice públicamente. Lo que dice públicamente lo dice de vez en cuando, pero evidentemente eso no alcanza para retener la mística, es lo que estamos diciendo al principio, Daniel. Yo creo en la capacidad. Pero vos le adjudicás. El presidente de la Nación se refiere a Mañeto. Vos lo nombraste a Mañeto, ¿no? Programa casi no lo nombramos a Mañeto. Yo creo en la capacidad. Yo creo en la capacidad de Cristina para entender esto. Yo no creo que Alberto Fernández, con lo que decía Adrián, Alberto Fernández viene de otra raíz, otra postura. Tiene otra mirada de estas relaciones entre los sectores de poder. La praxis política. La praxis política ahora, de Palacio es distinta. Se eligió para esta etapa y lo eligió Cristina, nada menos. Digamos, no lo eligió Cristina. Lo eligió el pueblo. No lo eligió Cristina. Lo postuló. Lo eligió como compañero de fórmula, pero no lo eligió Cristina. Para este momento, para esta etapa política, no lo eligió Cristina. Eligió Cristina. Bueno, Cristina eligió la composición de la fórmula, pero lo eligió la gente, no lo eligió Cristina. Eligió Cristina la fórmula para pelear contra Macri y ganarle a Macri. Cristina también eligió a Scioli y perdió, eligió a Insaurralde y perdió. Sí. Bueno, entonces, por eso no es que lo eligió Cristina. Bueno. Nada más. Hasta donde yo sé, Cristina eligió su compañero de fórmula, lo cual es cierto, no estoy negándole poder. Para ganar. El objetivo cuál era, ganar, y el costo cuál era, y que fuera un gobierno como este. Ahora, las circunstancias se dieron complicaditas, algunos la habrá visto, otros no, que se iban a complicar así. No hablo de la pandemia, obviamente que no creo que nadie la haya visto, pero sí que venías con una disputa. Porque salías de un periodo, ante la pandemia hubo una crisis, una recesión provocada por la política, por el fracaso de la política de macrismo en un sentido y por otro por las cosas que hicieron mal, pero digamos contra esa crisis y esas consecuencias, y bueno, elegís un gobierno o postulás un gobierno que no iba a tener las mejores herramientas para estar a la altura de la disputa. Es decir, me parece que esto es lo que tenemos que seguir discutiendo y seguir debatiendo, es decir, sobre un gobierno en el cual nos sentimos parte, pero que creemos que tiene que cambiar el rumbo, pegar un volantazo en algunos temas como estos que tienen que ver con políticas sociales. Y así será, porque aparte te digo,
mi expectativa, porque yo no me meto tanto en la expectativa de, bueno, pero esto electoralmente, ¿qué impacto va a tener? Porque si el gobierno gana las elecciones de octubre o de noviembre, cuando fueran, legislativas, yo pregunto, o me pregunto a mí mismo, de esos legisladores, ¿todos piensan como Toñetti? ¿O algunos piensan como Toñetti y otros piensan como Alberto Fernández? ¿O son mayoría los que piensan como Alberto Fernández? Entonces, si son mayoría los que piensan como Alberto Fernández, ¿qué va a cambiar este gobierno? ¿Ganamos? No me pongas a mí enfrentado al presidente. Bueno, no, ¿Por qué me pones a mí? Porque yo no represento nada. Porque yo soy un animador radial, Rulo. Bueno, pero Dejá de tribunearla, Rulo. Mirá, lo mismo decía Doman y se está yendo a dirigir Edenor,